dejar. Bien, hace rato en uno de los videos anteriores habíamos intentado hacer este ejercicio y no nos había salido. Nosotros habíamos puesto 5 ecuaciones con 5 incógnitas, estuve mirando yo y encontré otra manera de poder resolverlo más fácilmente sin tantas ecuaciones y sin tantas incógnitas. Bueno, primero recordemos la fórmula de la velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. Y en esta primera parte dice, una tripulación emplea 3 horas en remar 16 kilómetros río abajo y en regresar. Ok, como el tiempo es lo que nos da, el tiempo que tarda en remar río abajo y en regresar, regresar quiere decir río arriba. Bueno, primero vamos a escribir las velocidades. Velocidad, dijimos que río arriba era en contra del río, en contra de la corriente, entonces va a ser X menos Y. Acá no escribí río arriba. Río arriba. Si la velocidad de ¿qué es? Un bote, ¿no dice? Bueno, velocidad del bote. La velocidad del bote vamos a ponerle X, la velocidad del río vamos a ponerle Y, como hicimos hace rato. Entonces, velocidad río arriba va a ser X menos Y, velocidad río abajo a favor de la corriente va a ser X más Y. Ok. Y para escribir esta partecita como una sola ecuación, lo que vamos a poner es de esta formulita, vamos a despejar lo que es el tiempo, porque el tiempo en total dice que es 3 horas. Entonces, de acá, si yo despejo el tiempo, voy a hacer una multiplicación en cruz, este va a ir acá y este va a ir acá. Entonces, de esta misma ecuación, despejando el tiempo, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar T es igual distancia sobre la velocidad. Entonces, para escribir esta parte como una sola ecuación, primero, río abajo era a favor del río. Entonces vamos a tener la distancia recorrida, que es 16 kilómetros, sobre la velocidad, usando ya esta formulita, sobre la velocidad y río abajo la velocidad dijimos que iba a ser X más Y. Entonces 16 sobre X más Y. Ese va a ser el primer tiempo, digamos, el tiempo 1, digámosle. Cuando se va. Y cuando vuelve, le vamos a sumar un tiempo 2. Cuando vuelve va a ser la distancia, que va a ser la misma, 16 kilómetros, sobre la velocidad. Y la velocidad cuando vuelve, si de ida fue río abajo, cuando vuelve va a ser río arriba. Entonces río arriba dijimos que la velocidad era X menos Y. O sea que lo que usamos es esta ecuación y usamos esta partecita nada más. Distancia sobre velocidad más distancia sobre velocidad. Eso va a ser el tiempo total que tardó y el tiempo total que tardó, según lo que nos dice acá, es igual a 3. Entonces, por un lado tenemos esta ecuación. Después, en la otra partecita dice, en remar 2 kilómetros río arriba emplea el mismo tiempo que en remar 4 kilómetros río abajo. Entonces, eso que nosotros escribimos hace rato, igualito, así usando nuestra formulita, río arriba era X menos Y, y dice que es 2 kilómetros la distancia sobre T. Y río abajo es X más y dice que es 4 kilómetros sobre el mismo tiempo. Emplea el mismo tiempo, entonces la T es la misma. Si nosotros agarramos estas dos ecuaciones, le voy a llamar a esta ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Si la ecuación 2 y la ecuación 3 dividimos miembro a miembro, que se puede hacer sin problemas, nos va a quedar de la siguiente manera. Todo esto sobre todo esto va a ser X menos Y sobre X más Y es igual 2 sobre T dividido 4 sobre T. Acá tenemos una fracción compleja. Al multiplicar extremo con extremo, medio con medio, la T se puede simplificar. El 2 con el 4 también me va a quedar 2. Entonces me va a quedar X menos Y sobre X más Y es igual a, bueno, en el extremo quedó 1 y en el medio quedó 2. Me queda un medio entonces. Bien, entonces vamos a tratar de resolver estas dos ecuaciones ya nomás. A este le voy a llamar ecuación número 4. Y la 1 con la 4 nomás ya vamos a tratar de resolver.
Bueno, acá en la 1 podemos hacer mínimo. Al hacer el mínimo completito, el mínimo va a ser x más y por x menos y. El mínimo dividido, voy a escribir el mínimo como un múltiplo va a ser x más y por x menos y. El mínimo dividido de x más y me va a quedar x menos y, por el 16 tengo que distribuir, me va a quedar 16x menos 16y, más el mínimo dividido de este denominador va a quedar x más y por 16, ese 16 hay que distribuir, va a quedar 16x más 16y, es igual, acá que no tiene denominador le ponemos un 1, el mínimo dividido 1 queda lo mismo, y lo mismo por 3 va a quedar 3 por esos 2. Acá podemos aplicar el producto notable y en esta parte podemos simplificar la y con la y. Menos 16y con más 16y ya se puede simplificar. Y acá sumamos 16x más 16x es 32x. Es igual, acá va a quedar 3. El producto notable de estos dos va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Distribuimos nuestro 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado nos va a quedar. Nos queda de esta forma nuestra ecuación. Bueno, y en la ecuación 4, si trabajamos un poquitito más, le voy a quitar nomás este número y voy a trabajar un poco más con esta ecuación. Este 2, si pasamos a multiplicar hacia acá, se va a distribuir, nos va a quedar 2x menos 2y. Y este x más y va a pasar a multiplicar acá por el 1, o sea que ahí lo que hicimos fue la multiplicación cruzada. Y al multiplicar por el 1 va a quedar la misma cosa, x más y. Todas las x hacia un lado, 2x menos 1x me va a quedar 1x, y más 2y me va a quedar 3y. Bueno, acuérdense que nosotros queríamos hallar la velocidad del bote era la x, entonces acá conviene despejar la y en función de la x para tener. Ok, entonces esta va a ser mi ecuación a la que yo le llamé hace rato 1, le voy a poner acá que esta es la 1, y esta va a ser la ecuación 4. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar la ecuación 4 en la ecuación número 1. Voy a copiar otra vez esas dos ecuaciones en la siguiente página para poder verles. Vamos a agregar acá. Bueno, entonces la ecuación 1 es esta y la ecuación 4 es esta. Dijimos, la ecuación 4 vamos a reemplazar en la ecuación número 1 y nos va a quedar de la siguiente manera. 32x es igual a 3x al cuadrado menos 3. En vez de y voy a poner x sobre 3 al cuadrado. Y acá ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Me va a quedar 32x es igual a 3x al cuadrado menos. 1/3 al cuadrado es 1 sobre 9. 3 por 1 sobre 9 me va a quedar 1/3 y entonces me va a quedar x al cuadrado sobre 3. Bueno, hacemos otra vez mínimo. Mínimo común múltiplo va a ser 3. Nos va a quedar 32 por 3. 32 por 3, ¿cuánto es? 96, ¿verdad? Así mismo, profe. Bueno, ahí este era 1, era 3 dividido 1 es 3, 3 por 32 queda 96x. 3 dividido 1 es 3, 3 por 3 queda 9x al cuadrado, menos 3 dividido entre 3 queda 1, y 1 por x al cuadrado queda x al cuadrado. Ok. Acá, como esto es una ecuación de segundo grado y nosotros todavía no llegamos hasta la ecuación de segundo grado, entonces realmente si ustedes no saben resolver, no se preocupen porque eso todavía no va a entrar en nuestro examen. Pero igual les voy a mostrar cómo resolver acá. 9 menos 1 va a ser 8, x al cuadrado. Este 96 voy a pasar para acá y me va a quedar igual a 0. Puedo dividir, por ejemplo, toda la ecuación entre 8 para achicar. Y me va a quedar x al cuadrado menos 96 dividido entre 8, ¿cuánto queda? 12.
12x es igual a 0. Ok. Acá puedo factorizar por factor común porque hay x en los dos. Entonces hago factor común x. Me va a quedar primer término dividido el factor común queda x menos segundo término dividido el factor común queda 12. De ahí cada uno de los resultados voy a igualar a 0 cada uno de los factores. Y ya tengo esta primera x y acá esta otra x que va a ser igual a 12. Bueno, recordemos que x era la velocidad del bote. La velocidad del bote no puede ser 0 kilómetros por hora porque entonces quiere decir que no se está moviendo, así que este vamos a descartar y nuestra respuesta va a ser el 12. Entonces ahí ya tenemos solución para nuestro ejercicio que hace rato no podíamos resolver, el 127. Pero igual, como les digo, este es un ejercicio de ecuación de segundo grado ya y nosotros todavía no llegamos a esta ecuación de segundo grado, entonces tampoco se preocupen mucho por este ejercicio todavía. Igual acá ya tenemos solución, este era el ejercicio número 127, la respuesta va a ser la B entonces. Bueno, seguimos con las otras consultas. Acá el 127 ya está. El último que hicimos fue el 73, así que vamos a seguir con el 69. El 69 dice, si n es un número natural, naturales, acuérdense que desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, mayor que 1 dice, o sea que a partir del 2, mayor que 1, la expresión dice, y me da 20 sobre 4 a la n más 2, más 2 a la 2n más 2, dentro de una raíz de índice n. Es, ok, igual que antes, como a ustedes les pide el resultado exacto de esta expresión y les dice que la n es un número natural mayor que 1, pueden darle un valor cualquiera a la n y ver qué sale y luego ir probando con las opciones de respuesta. O sea, hacer por valor numérico. Se puede hacer probando con algún numerito que satisfaga las condiciones. Pero vamos a resolver nosotros y a ver qué sale. Bueno, esto todito voy a resolver por propiedades de los exponentes y propiedades de los radicales. Bien, fíjense que primero que nada, este 4, en vez de poner como 4, yo el 4 puedo escribir de la siguiente manera. 4 elevado a la n más 2. En vez de 4 puedo poner 2 al cuadrado. Entonces va a ser 2 al cuadrado elevado a la n más 2. Acá tengo potencia de potencia se multiplican los exponentes, entonces este 2 se va a multiplicar por n más 2 y me va a quedar 2n más 4. Me va a quedar así. Bueno, entonces voy a escribir de esa manera. Voy a tener entonces el 20 arriba, abajo en vez de 4 a la n más 2 voy a poner 2 a la 2n más 4 más 2 a la 2n más 2. Bueno. Abajo tengo una suma de dos términos y en los dos términos tengo este 2. Ese 2 va a ser factor común. Acuérdense que el factor común era el máximo común divisor, o sea, era tomar factor común, o sea, los comunes solamente con el menor exponente. ¿Cuál va a ser el menor exponente entre 2n más 4 y 2n más 2? ¿Cuál es menor? 2n más, 2n más 2. 2n más 2 es nuestro menor exponente. Entonces, ese va a ser el factor común. Y abrimos paréntesis. Cada término vamos a dividir entre nuestro factor común. Acuérdense que cuando dividen bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, 2 elevado a la 2n más 4 dividido 2 elevado a la 2n más 2 en un cálculo auxiliar, pueden restar los exponentes. 2n más 4 menos 2n más 2. Como acá hay dos términos, ese negativo se tiene que distribuir, va a quedar menos 2n menos 2. Ahí se simplifica 2n con 2n y 4 menos 2 va a quedar 2.
Entonces acá va a quedar 2 elevado al cuadrado, nomás ya. Más el segundo término dividido el factor común, ¿qué me va a quedar? 1. 1, porque son igualitos, entonces queda 1. Y arriba le volvemos a poner al 20 y todo está dentro de la raíz cuadrada otra vez. Perdón, raíz de índice n, no es raíz cuadrada. Así. Bueno, esta parte que me queda dentro del paréntesis ya es un número. Ese ya puedo escribir cuál es su equivalente. Entonces voy a poner 20 sobre 2 elevado a la 2n más 2 por 2 al cuadrado es 4, 4 más 1 es 5. Ese ya no hace falta ni siquiera poner paréntesis, puedo poner así por 5, todo dentro de la raíz de índice n. Y fíjense que el 20 y el 5 podemos simplificar. Y al 20 me va a quedar 4. Además, este que tengo acá abajo lo puedo separar. ¿Cómo voy a separar? Fíjense, me queda el 4 acá arriba. Abajo me queda 2 elevado a la 2n por 2 al cuadrado, porque acuérdense que la multiplicación de bases iguales los exponentes se suman. Entonces, en vez de tener esto, podemos escribir de esta manera. Y el 5 ya no está porque el 5 ya se simplificó, entonces queda este nomás ya abajo, todo dentro de la raíz de índice n. Y acá 2 al cuadrado es lo mismo que 4, así que este 4 con este 2 al cuadrado se puede simplificar otra vez y nos queda este 2 elevado a la 2n dentro de la raíz. Pero hay que atender que queda abajo. Y ahí puedo convertir esto a un exponente. El exponente de la raíz, siempre acuérdense que va como denominador del exponente de nuestro número. Entonces, vamos a tener, voy a separar esa raíz, voy a tener raíz de índice n de 1 sobre raíz de índice n de 2 a la 2n. Raíz de cualquier índice de 1 siempre va a ser igual a 1, así que ese no hace falta ni hacer ningún cálculo. Y acá abajo va a quedar 2 a la 2n sobre el índice de m radical, que es n. Entonces ahí n con n se puede simplificar y el resultado final va a ser 1 sobre 2 al cuadrado, que es un cuarto. Entonces un cuarto es el resultado para el ejercicio 69. Un cuarto tenemos en la opción E. La opción E es nuestra respuesta. Entonces acá en este ejercicio utilizamos todas las propiedades de los radicales, las propiedades de los exponentes para poder resolver. Bien, ya está entonces el 69. Seguimos con el 62. El 62 nos dice la expresión 25x a la quinta y a la menos 1 sobre 16x a la menos 3 y a la menos 5 elevado a la 1 medio es igual a... Y tenemos las opciones. Nuevamente, tenemos una expresión algebraica y nos pide a qué es igual. Entonces, tranquilamente podemos probar con las opciones de respuesta y ir reemplazando, por ejemplo, una X que ustedes elijan. Acá si van a usar valor numérico en este tipo de expresiones, yo les recomiendo elegir números que no sean negativos, que no sean el 0, que no sean el 1. Y más, con más razón y con más facilidad, digamos que les va a salir con números primos. Entonces, por ejemplo, a la X darle un número primo cualquiera y a la Y darle otro número primo cualquiera. Resuelven toda esta expresión y luego van en las opciones de respuesta y con los mismos valores que ustedes les dieron ahí, van reemplazando también en las opciones de respuesta y ven si es que sale el mismo resultado. Eso sería con valor numérico, pero nosotros vamos a hacer resolviendo. Igual ustedes ya saben que por valor numérico también se puede hacer. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es resolver. Como dentro del paréntesis, arriba y abajo hay un solo término, podemos simplificar. Y simplificar quiere decir dividir. 25 dividido 16 no se puede dividir, eso va a quedar así mismo. 25 sobre 16.
Para dividir x a la quinta con x a la menos 3 en la división de bases iguales, recuerden que los exponentes se tienen que restar. Entonces nos va a quedar x elevado a la quinta menos este exponente que está acá. Pero menos por menos va a ser más, entonces me va a quedar 5 más 3. Lo mismo con la y. Este y este cuando yo divida voy a restar los exponentes. Entonces me va a quedar y a la menos 1, que era el exponente que estaba acá arriba, menos el exponente de abajo. Pero menos por menos va a quedar más, me va a quedar así. Todo esto elevado a la 1/2. Pero acuérdense que 1/2 es lo mismo que poner dentro de una raíz cuadrada. Entonces, en vez de poner elevado a la 1/2, yo voy a poner dentro de una raíz cuadrada, que es exactamente lo mismo que esto. Ok. Entonces, me va a quedar 25 sobre 16, x va a quedar x a la 8 y va a quedar y a la cuarta dentro de la raíz cuadrada. Y ahí, raíz cuadrada, como todo esto es un solo término, yo esa raíz le puedo aplicar a cada uno de ellos. Raíz de 25 va a ser 5, raíz de 16 va a ser 4, raíz de x a la 8 va a ser x a la cuarta, porque acuérdense que el exponente se divide con el índice. Y raíz de y a la cuarta va a ser y al cuadrado, porque se divide con el índice. Entonces, el resultado es este que está acá. Y a ver un poco, 5 cuartos, x a la cuarta y al cuadrado es la opción C. Entonces, la C es nuestra respuesta en este caso. Y ya está resuelto también el 62. Bien, tenemos ya el 62, vamos con el 57. El 57 pide el resultado de, y nos da una expresión algebraica, 3x más 2 sobre x al cuadrado más 3x menos 10 menos 5x más 1 sobre x al cuadrado más 4x menos 5 más 4x menos 1 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. El ejercicio me pide el resultado de toda esta expresión. Entonces, otra vez, pueden hacer por valor numérico. Le dan un número a la x, traten siempre de darle números primos para que salga más, para tener mayor certeza en la respuesta. Y además, si van a hacer por valor numérico, prueben con todas las opciones de respuesta. Porque de repente yo le doy a la x2, por ejemplo, supongamos que a la x le doy 2 y me salen 2 respuestas correctas. Entonces tengo que cambiar mi valor numérico y darle otro número. Entonces le voy a dar 3, por ejemplo. Y tengo que asegurarme de que haya una sola respuesta, porque a veces puede ser que con un valor numérico tengamos varias respuestas correctas. Ok, eso es con valor numérico, pero nosotros vamos a hacer resolviendo. Resolviendo esto, como es una mezcla entre una diferencia y una suma de fracciones, tenemos que hacer mínimo común múltiplo entre los denominadores. Para hacer mínimo común múltiplo entre los denominadores, tenemos que tener los denominadores factorizados. Entonces, vamos a factorizar. El primer numerador copio igual, su denominador voy a factorizar y creo que podemos factorizar por la parejita. Dos números que multiplicados den 10 y que restados den 3. ¿Cuáles son? ¿Están ahí? 2 y 5. 2 y 5. Acuérdense que el mayor siempre pongan primero, entonces 5 y 2. Menos el otro numerador también vuelvo a copiar a sí mismo y su denominador voy a factorizar también por la parejita. X más, X menos. Dos números que multiplicados den 5 y que restados den 4. 5 y 1. 5 y 1. Bien, y el otro numerador también copiamos igual y su denominador vamos a factorizar por la parejita. X menos por más menos. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3. 2 y 1. 2 y 1. Bien.
Entonces, hacemos el mínimo común múltiplo. En esta expresión, como no es una ecuación, al hacer el mínimo tengo que poner otra vez el mínimo. El mínimo era tomar los factores comunes y los no comunes con el mayor exponente. Entonces, x más 5 va a estar, x menos 2 va a estar, x menos 1 va a estar, x menos 2 ya está, x menos 1 ya está. Entonces, estos tres factores son parte del mínimo. El mínimo tengo que dividir entre cada denominador y el resultado multiplicar por el numerador. Todo el mínimo dividido de este primer denominador va a quedar x menos 1, que hay que multiplicar por 3x más 2. Voy a señalar acá. Menos. Todo el mínimo dividido del segundo denominador, x más 5 y x menos 1 se va, queda x menos 2, que hay que multiplicar por 5x más 1. Vamos a señalar también. Más todo el mínimo dividido el último denominador, x menos 2 y x menos 1 se va, queda x más 5, que hay que multiplicar por este. Voy a señalar. Arriba entonces voy a hacer distributiva, acá, acá y acá. 3x por x va a quedar 3x al cuadrado, 3x por menos 1 queda menos 3x, 2 por x queda 2x y 2 por menos 1 queda menos 2. En esta parte tengo que distribuir, pero atiendan que este signo también se va a distribuir. Entonces va a quedar 5x por x, va a quedar menos 5x al cuadrado. 5x por menos 2 va a quedar menos 10x, pero con este negativo va a ser positivo 10x. 1 por x queda x, con el negativo queda menos x. 1 por menos 2 queda menos 2, con el negativo queda más 2. Y acá también hacemos la distributiva. 4x por x, 4x al cuadrado. 4x por 5, 20x, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por 5, menos 5. No se olviden de poner su denominador. Si ese se olvidan, su ejercicio se va a la China. Bueno, arriba resolvemos términos semejantes. X al cuadrado con x al cuadrado. 3 menos 5 más 4. 3 más 4 va a ser 7. 7 menos 5 va a ser 2. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado. Después, x con x. Tengo menos 3 más 2 menos 1 más 20 menos 1. ¿Cuánto da? Más 17 puede ser. Sí, profe. Ok. Más 17x. Y por último, los términos independientes. Ah, esperen que porque me olvidé acá del 10. Más 17 más 27. 10 va a ser 27. Sí, ahí está. 27. Bueno, entonces ahora los términos independientes. Menos 2 más 2. Bueno, estos dos ya se pueden simplificar nomás ya. Y me queda el menos 5 ya nomás acá. Sobre nuestro denominador que no nos tenemos que olvidar. Ahí, si es que el de arriba se puede volver a factorizar, lo pueden factorizar otra vez y luego ver si es que se puede simplificar con algo o no. Bueno, según las respuestas que yo veo, queda más o menos así nomás. Fíjense un poco en la respuesta de la opción E. Tienen arriba 2x al cuadrado más 27x menos 5. Abajo tienen x menos 1, x menos 2 y x más 5. O sea que este corresponde a la opción E. Y ahí ya está resuelto entonces. Ya quiere decir que el de arriba no se puede más factorizar y ya está. Es la opción E. Bueno, ya está el 57. Vamos con el 63. Ah, el 63 ya hicimos. ¿O no? Ah, no, no hicimos. Ok. El 63 dice, dadas las igualdades siguientes, siendo P y
Q diferentes de 0. La incorrecta es acá tienen que atender que pide la incorrecta. Esto es muy importante. No marquen ahora la que es correcta. Bueno, ok, tengo que copiar únicamente todas las igualdades para poder saber cuál es correcta y cuál es incorrecta. Así que voy a copiar. La primera me dice x a la p por x a la q es igual a x a la p más q. Díganme ustedes, ¿la opción A es correcta o es incorrecta? ¿Es cierta o no es cierta la opción A? Bueno, les cuento que la opción A es verdadera. ¿Por qué? Porque acá tienen una multiplicación de bases iguales. En la multiplicación de bases iguales los exponentes se suman y acá se sumó P más Q. O sea que la opción A es verdadera. Esa no va a ser mi respuesta porque me está pidiendo la incorrecta. La opción B, ¿es verdadera o no es verdadera? ¿Verdadera o falsa? Verdadera, profe. Verdadera también, porque tenemos x a la p sobre q, el exponente que está acá fraccionario es lo mismo que poner el índice del radical. Entonces, la b también es verdadera, así que ese tampoco va a ser nuestra respuesta, porque estamos buscando la que no es verdadera. En la opción C tenemos x a la p y a la menos p, y eso dice que es x sobre y a la p. ¿Les parece que es verdadera o es falsa esta opción C? Bueno, les muestro. Esta opción C es verdadera. ¿Por qué va a ser verdadera? Acá voy a escribir un poquitito, voy a desglosar. X a la p por y a la menos p es lo mismo que tener x a la p sobre y a la p. Acuérdense que exponente negativo, podemos escribir exponente positivo, pero abajo. Como los dos tienen el mismo exponente, entonces podemos juntar, podemos poner x sobre y elevado a la p. Y fíjense que esto es lo mismo que esto. Así que es verdadera la opción C. La opción D, ¿les parece que es verdadera o no? Ante la duda, bueno, alguien parece que me dijo algo. Ante la duda pueden desglosar. X a la menos p es lo mismo que tener 1 sobre x a la p más x a la p. Da 0 esta suma. Para que dé 0, este tiene que ser exactamente el opuesto de esto. O sea, igualito pero de signo contrario. ¿Da 0, sí o no? No, cero, profe. No, no da 0. No necesariamente. Entonces, este va a ser falso. Y la opción E, para asegurar que haya una sola respuesta, la opción E dice x a la p por y a la p es lo mismo que x y a la p. Efectivamente, como los exponentes son iguales, podemos juntar, este es verdadero. Entonces, ¿quién va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser la opción D, porque pide la incorrecta y la opción D es la que es incorrecta. Ok, ya está entonces el 63. Vamos con el 51. Aunque ya veo que tenemos poco tiempo, así que voy a cortar esta reunión y por favor vuélvanse a conectar con el mismo enlace para seguir.